En el año 1960 después de Cristo, en una Britania empapada en sangre, el gobernador Paulino Suetonio observaba cómo las hordas de la reina búdica amenazaban con aniquilar el poder romano. Su única esperanza residía en un contingente de 2.500 hombres que se unieron a su desesperada defensa, veteranos canosos cuyos ojos brillaban con un fuego que el tiempo no había podido apagar. La gran paradoja es que estos soldados no tenían por qué estar allí. Ya habían cumplido su deber y ganado su paz, pero eligieron el acero y el caos una vez más. Esta es la historia de esos hombres, los Evocati, la élite olvidada de los veteranos de Roma. Y para entender su elección, primero debemos comprender la vida que decidieron abandonar. Antes de que un hombre pudiera siquiera soñar con el estatus de un Evocatus, primero debía sobrevivir a la legión. La vida de un soldado romano, aunque a menudo idealizada, era un crisol de disciplina brutal y monotonía agotadora, una prueba de resistencia que duraba décadas. Según el período y la unidad, el tiempo de servicio variaba, pero para un legionario estándar el compromiso era de 20 largos años. 2 décadas completas, una porción de vida inmensa en una era donde la esperanza de vida era drásticamente menor que la actual. Un joven que se alistaba a los 18 años no vería la libertad hasta casi los 40, si es que la veía. Mientras tanto, su vida consistiría en marchas interminables bajo un sol implacable o a través de bosques helados, la construcción de campamentos fortificados cada noche con una precisión agotadora, y un entrenamiento diario que llevaba el cuerpo y la mente al límite absoluto. Para los miembros de la prestigiosa Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite encargado de proteger al emperador en Roma, el servicio era algo más corto, de 16 años, pero no menos exigente en su disciplina. En el otro extremo del espectro estaban los auxiliares, tropas reclutadas de las provincias no ciudadanas, que debían servir durante 25 años para ganar, junto con su retiro, la codiciada ciudadanía romana para ellos y sus descendientes. Estos periodos, que hoy nos pueden parecer manejables, representaban en la antigüedad una vida entera dedicada a la guerra. Si un soldado lograba completar este arduo camino y recibía una honesta misión, una dispensa honorable, la recompensa era verdaderamente transformadora. De repente, un hombre que no había conocido más que la jerarquía y la obediencia se convertía en un pilar de la sociedad. Los veteranos disfrutaban de un estatus excepcional en la Roma antigua, protegidos por leyes que les otorgaban derechos e inmunidades especiales. Con frecuencia, se les concedían vastas extensiones de tierra, a menudo en colonias estratégicamente ubicadas en las fronteras del imperio, donde su mera presencia garantizaba la paz y la seguridad. Además de la tierra, recibían una generosa suma de dinero. Un legionario podía esperar 3.000 denarios, una cantidad que podía aumentar a 5.000, mientras que un pretoriano, reflejando su estatus superior, podía recibir hasta 8.250 denarios. Para ponerlo en perspectiva, 3.000 denarios era más de 13 veces el salario anual de un legionario en la época de Augusto. Era una fortuna, suficiente para comprar una granja próspera, esclavos y vivir cómodamente por el resto de sus días. Estos veteranos se convertían a menudo en líderes locales, decuriones en sus nuevas ciudades, una especie de concejales que formaban la columna vertebral de la administración provincial. Eran la prueba viviente del Pacto de Roma. El servicio leal era recompensado con una prosperidad que pocos civiles podían imaginar. Esta era la vida de paz, riqueza y respeto que un veterano había ganado. Y era precisamente esta vida la que un Evocatus decidía, por voluntad propia, dejar atrás. La pregunta, entonces, se vuelve inevitable y profundamente humana. ¿Por qué? ¿Qué podía llevar a un hombre que había alcanzado la cima de la seguridad y el respeto a sumergirse de nuevo en la incertidumbre del servicio activo? Básicamente, un evocatus era un militar que, tras haber cumplido con creces su servicio y ser dispensado con todos los honores, era evocado, o llamado de nuevo a las filas, y él aceptaba. A menudo, esta solicitud provenía directamente de su antiguo comandante o de un cónsul, especialmente en tiempos de crisis, como las devastadoras guerras civiles que periódicamente desgarraban la República y el Imperio. La lealtad a un general carismático, un hombre junto al cual habían luchado y sangrado durante años, era un vínculo más fuerte que el acero. Cuando un comandante popular llamaba a sus veteranos, el número de hombres que se unían a su estandarte aumentaba de forma natural, no solo por deber, sino por un profundo sentido de camaradería y lealtad personal. Sin embargo, las razones no siempre eran tan nobles. El dinero podía agotarse por una mala gestión, una mala cosecha o simplemente mala suerte, y la llamada al servicio representaba un ingreso seguro y sustancial. Pero más allá del dinero, existía una razón más profunda, una crisis de identidad que resuena incluso en los veteranos de ejércitos modernos. Después de 20 años de una vida regida por la campana,
El cuerno y la voz del centurión, el silencio y la libertad de la vida civil podían ser desorientadores, incluso aterradores. La estructura, el propósito y la hermandad del ejército habían desaparecido, dejando un vacío que ninguna cantidad de tierra o denarios podía llenar. Para estos hombres, la oportunidad de volver a vestir la armadura, de sentir el peso familiar de Gladius en la cadera y de marchar junto a sus hermanos de armas era una liberación, una oportunidad de vivir nuevas aventuras en tierras distantes, y de sentirse útiles una vez más. La presencia de estos veteranos no solo era un activo militar, sino también un pilar para la sociedad y la economía del imperio. En las provincias fronterizas, la fundación de una colonia de veteranos era un catalizador para la prosperidad y la romanización. Un ejemplo brillante fue la ciudad de Tamugadi, en la provincia de Numidia, estratégicamente situada cerca de la fortaleza legionaria de la Maesis. Fundada por el emperador Trajano para asentar a los veteranos de la Legión Augusta, Tamugadi floreció rápidamente. Los veteranos, con su disciplina y sus habilidades prácticas, no solo cultivaban la tierra, sino que también proporcionaban una fuerza de trabajo cualificada y una milicia local lista para actuar. Su presencia infundía una sensación de paz y seguridad que atraía a otros civiles, comerciantes y artesanos, transformando un puesto de avanzada en una próspera ciudad romana con templos, un foro, teatros y bibliotecas. Eran la encarnación del poder estabilizador de Roma. Y precisamente por esta eficiencia y fiabilidad, cuando surgía una emergencia real, eran una opción infinitamente mejor que los reclutas novatos y sin experiencia. Eran la fuerza de reacción rápida del mundo antiguo, una milicia entrenada y siempre lista que podía ser movilizada para cambiar el curso de una guerra. Y esto nos devuelve a los bosques brumosos de Britania, al año 1960 después de Cristo, y a la desesperación del gobernador Suetonio Paulino. La rebelión de Boudica, reina de los Cicenos, había estallado con una furia sin precedentes. Las ciudades romanas de Camulodunum Colchester, Londinium Londres y Verulamium St. Albans habían sido arrasadas, sus habitantes masacrados sin piedad. La Legio Gens Hispana había sido emboscada y aniquilada. Suetonio, que se encontraba en el oeste atacando la isla de Monanglesey, un centro druídico, se vio obligado a marchar a toda prisa para enfrentarse a una horda que, según las fuentes, superaba los 200.000 guerreros. Sus propias fuerzas eran escasas. Solo contaba con la Legio Exvica Gemina y un destacamento de la Legio Ex Valeria Victrix. En esta hora de máxima necesidad, Suetonio hizo la llamada. Convocó a todos los veteranos disponibles en la provincia, y 2.500 evocati respondieron. Imaginemos la escena. Legionarios jóvenes y nerviosos observando cómo estos hombres mayores, con rostros surcados por cicatrices de guerras olvidadas en Germania o Dacia, se unían a sus filas. No había arrogancia en ellos, sino una calma mortal, la eficiencia de quienes han visto todo lo que la guerra puede ofrecer. El historiador Tácito, nuestra principal fuente para estos eventos, capturó su espíritu con una frase inmortal. Los viejos soldados, experimentados en la batalla, ansiaban lanzar sus dardos. No había miedo, solo la anticipación del profesional que va a realizar su trabajo. Su presencia debió de tener un efecto electrizante en el resto del ejército. Con la confianza renovada gracias a este núcleo de acero veterano, Suetonio, a pesar de su abrumadora inferioridad numérica, dio con confianza la señal para la batalla. La disciplina romana y la experiencia de los evocati resultaron decisivas. La línea romana se mantuvo firme contra las cargas caóticas de los britanos, y en el momento oportuno, avanzó como una máquina de matar, convirtiendo la revuelta en una masacre y salvando la provincia de Britania para Roma. El valor de los evocati en el campo de batalla era incalculable, pero su función iba mucho más allá de ser simplemente tropas de choque de emergencia. Dentro de la estructura del ejército imperial, ocupaban una posición única y privilegiada, un testimonio de la alta estima en que se les tenía. El hecho más revelador de su estatus era su exención de las tareas consideradas de bajo nivel o serviles, aquellas que formaban la agotadora rutina diaria de los soldados rasos. Un evocatus no cavaba zanjas, no construía murallas, no marchaba a patrullar en mitad de la noche ni realizaba guardias tediosas. A los ojos de un gobernador o un legado, estos hombres eran simplemente valiosos de más para realizar en tarefas comunes como esas. Su tiempo y su experiencia se consideraban un recurso demasiado precioso para ser desperdiciado en trabajo manual. En su lugar, se les asignaban roles que aprovechaban al máximo sus años de conocimiento. Muchos se convertían en instructores para las nuevas levas, transmitiendo las artes de la guerra no como se enseñaban en un manual, sino como se aprendían en el fragor de la batalla. Otros asumían roles de prestigio y responsabilidad, como portaestandartes, llevando las águilas y los estandartes de la legión, un honor reservado a los más valientes y fiables.
Se convertían en los administradores cualificados de la legión, en maestros de cuartel, arquitectos, e incluso agrimensores del ejército, encargados de trazar los campamentos y las nuevas colonias. Algunos se unían a las cohortes urbanas de Roma, sirviendo como una fuerza de policía de élite, o a los vigiles, el cuerpo de bomberos y guardias nocturnos de la capital. Eran la columna vertebral administrativa y técnica del ejército, los suboficiales experimentados que garantizaban que la compleja maquinaria de una legión funcionara sin problemas. Su posición en la jerarquía era notablemente fluida y elevada. Aunque formalmente podían haber regresado a las filas, en la práctica, su estatus era muy superior al de un legionario común. En muchos casos, se les equiparaba directamente con los poderosos centuriones, los oficiales que formaban la espina dorsal del ejército romano. De hecho, el puesto de centurión era la promoción más habitual para un evocatus distinguido. Esto representaba un salto social y de mando extraordinario. Un centurión comandaba una centuria de 80 hombres y era una figura de inmenso poder y autoridad. El símbolo de su rango era el vitis, un bastón hecho de madera de vid, que no dudaba en usar para impartir disciplina. El hecho de que a los evocati se les autorizara habitualmente a portar este bastón, incluso antes de una promoción formal, es una prueba irrefutable del respeto que infundían y de la autoridad que se les concedía sobre los soldados regulares. Eran, en efecto, un cuadro de oficiales en reserva, listos para asumir el mando en cualquier momento. Esta capacidad para movilizar a una élite experimentada fue especialmente crucial durante los periodos más oscuros y caóticos de la historia romana, las guerras civiles. Cuando Roma se volvía contra sí misma, y legión luchaba contra legión, la experiencia y la lealtad personal valían más que el oro. Los generales contendientes sabían que los reclutas novatos podían dudar en luchar contra otros romanos, pero los veteranos, leales a su comandante hasta la muerte, no vacilarían. Pompeyo el Grande, en su enfrentamiento final contra Julio César, lo entendió perfectamente. En la decisiva batalla de Farsalos en el 2048 a.C., Pompeyo desplegó una fuerza de 2.000 evocati en el centro de su línea, hombres que habían servido bajo su mano en sus exitosas campañas en Oriente y que le profesaban una lealtad fanática. Años más tarde, el heredero de César, Octaviano, utilizó la misma táctica. Para enfrentarse a su rival Marco Antonio, alistó a 3.000 veteranos para reforzar sus legiones. Quizás el ejemplo más asombroso del poder potencial de los evocati proviene del año de los 4 emperadores, el caótico 1969 después de Cristo. Tras la muerte de Nerón, el imperio se sumió en una sangrienta sucesión de guerras civiles. En Siria, el gobernador Cayo Licinio Muciano decidió apoyar la candidatura de Vespasiano contra el emperador reinante Vitelio. Para ello, Muciano afirmó haber reclutado la increíble cifra de 13.000 evocati de la región. Esta cifra, aunque posiblemente exagerada por el propio Muciano para intimidar a sus enemigos, demuestra la escala en la que estos veteranos podían ser movilizados. No se trataba de pequeños destacamentos, sino de ejércitos enteros de hombres endurecidos por la batalla, una fuerza capaz de inclinar la balanza del poder en todo el imperio. Estos hombres no solo aportaban su habilidad en combate, sino también su prestigio. Luchar junto a miles de legendarios veteranos aumentaba la moral de las tropas regulares y confería una legitimidad instantánea a la causa de su general. Siempre había un número considerable de evocati en cada legión relevante, y su número se convertía en un barómetro de la popularidad y el respeto que inspiraba a su comandante. Dentro de este grupo de élite existía un círculo aún más exclusivo, una distinción que elevaba a un evocatus a la cima absoluta de la pirámide militar: los evocati Augusti. El origen de este cuerpo selecto es algo misterioso, pero algunos escritores antiguos lo atribuyen al emperador Domiciano, un autócrata conocido por su paranoia y su necesidad de rodearse de hombres de lealtad incuestionable. Domiciano habría creado una unidad especial de jóvenes de la orden ecuestre, también llamados evocati, para que actuaran como su guardia de corps personal, custodiando sus aposentos privados. Con el tiempo, este nombre parece haber sido transferido a un cuerpo diferente pero igualmente prestigioso. Los evocati Augusti, o evocados imperiales, eran veteranos que habían cumplido sus 16 años de servicio en la Guardia Pretoriana, la unidad más prestigiosa del ejército, acantonada en Roma y responsable de la seguridad del emperador. Solo a ellos se les permitía usar el adjetivo Augusti, una conexión directa con la autoridad imperial. A diferencia de los evocati regulares, que podían reengancharse por diversas razones, parece que los evocati Augusti eran seleccionados cuidadosamente, quizás por el propio emperador o su prefecto del pretorio.
Eran los mejores entre los mejores, hombres cuya lealtad y habilidad habían sido probadas durante más de una década y media en el corazón mismo del poder, un entorno plagado de intrigas, conspiraciones y peligros constantes. Su función era probablemente una mezcla de roles ceremoniales y de seguridad de alto nivel. Podían actuar como guardaespaldas personales del emperador en situaciones delicadas, servir como mensajeros de confianza, supervisar la administración del palacio o llevar a cabo misiones secretas que requerían la máxima discreción y eficiencia. Eran la navaja suiza del emperador, un cuadro de agentes veteranos que combinaban la destreza militar de un pretoriano con la experiencia y la madurez de un veterano condecorado. Su existencia misma subraya un punto crucial sobre el poder en Roma. No se sostenía solo por la fuerza bruta de las legiones en las fronteras, sino también por capas concéntricas de seguridad y lealtad que rodeaban la figura del emperador, y los Evocati Augusti eran una de las capas más internas y fiables. Al recorrer la historia de los Evocati, desde el veterano anónimo que regresa a las filas por necesidad hasta el guardia imperial que susurra al oído del emperador, se dibuja el retrato de una institución extraordinariamente pragmática y sofisticada. Roma entendió algo fundamental sobre la guerra y el poder. La experiencia es un recurso no renovable y, por lo tanto, de un valor incalculable. En lugar de permitir que sus soldados más hábiles simplemente se desvanecieran en la vida civil, el sistema romano creó un camino para que regresaran, no como simples soldados, sino como una casta respetada, una aristocracia del servicio militar. Les dieron estatus, privilegios y un propósito renovado, y a cambio ellos le dieron a Roma su activo más preciado, la sabiduría ganada en el campo de batalla. Eran los instructores que forjaban a la siguiente generación de legionarios, los administradores que mantenían en marcha la maquinaria de guerra, la fuerza de élite que se mantenía en reserva para las peores crisis y los leales guardianes que aseguraban la estabilidad en el centro del poder. Los Evocati eran la memoria viva del ejército romano, el hilo conductor de la experiencia que unía a las legiones a través de las generaciones. Su historia es un recordatorio de que un ejército no es solo una colección de hombres y armas, sino un organismo vivo, y los veteranos son su corazón y su cerebro. Al honrar y reutilizar a sus veteranos de esta manera, Roma no solo aseguró sus victorias militares, sino que también fortaleció el tejido mismo de su imperio. Eran mucho más que simples soldados reenganchados. Eran el pilar sobre el que descansaba, en gran medida, la seguridad y la continuidad del poder romano. Esta exploración nos lleva a una comprensión más profunda de la mentalidad romana. La estructura de su ejército no era simplemente una jerarquía de comando, sino un complejo sistema social diseñado para fomentar la lealtad, recompensar el sacrificio y, sobre todo, conservar y reinvertir el capital humano más valioso. La creación de los Evocati no fue una casualidad, sino el resultado lógico de una cultura que veneraba la virtus, el valor marcial y la disciplina. Un general no era solo un líder táctico, era un patrón y sus soldados, sus clientes. Esta relación de lealtad recíproca, forjada en el crisol de la campaña, se extendía mucho más allá del servicio activo. Cuando un comandante como Pompeyo llamaba a sus veteranos, no estaba simplemente emitiendo una orden, estaba activando una red de obligaciones personales y afecto mutuo. Podemos visualizar la vida de uno de estos hombres. Llamémosle Lucius. Tras 20 años sirviendo en la Legio Exgemina en Panonia, luchando contra las tribus sármatas, Lucius recibe su dispensa. Se le otorga una parcela de tierra en una nueva colonia en la costa de Dalmacia y una bolsa con 3.000 denarios. Durante 5 años, vive en paz. Construye su casa, cultiva sus viñedos, se casa, tiene hijos. Es un hombre respetado, un decurio local, pero la rutina lo corroe. Echa de menos la certeza de la vida legionaria, la camaradería, el sentido de propósito que sentía al defender la frontera. Un día, llega un mensajero. El gobernador de Dalmacia, enfrentando una incursión de piratas ilirios, está llamando a los veteranos. Se les ofrece un pago generoso y un servicio corto. Lucius mira sus viñedos, a su familia y luego al horizonte. La llamada del estandarte es demasiado fuerte. Se despide, se pone su vieja armadura y se une a las filas de los Evocati. Al llegar al campamento, es recibido no como un recluta, sino como una leyenda viviente. Los jóvenes legionarios lo observan con asombro. Su centurión, un hombre al que él mismo entrenó años atrás, le saluda con un respeto palpable. Lucius no está allí solo para luchar. Está allí para inspirar, para enseñar, para ser el núcleo de acero alrededor del cual se formará la línea de batalla. Este tipo de escenarios se repitieron miles de veces en todo el imperio. Cada evocatus tenía su propia historia, su propia motivación. Otros huían de las deudas o de una vida civil que no los satisfacía. Y otros eran simplemente leales a un hombre.
Cuando César cruzó el Rubicón, no lo hizo solo con su legio sí. Lo hizo con la confianza de que miles de sus veteranos de las Galias, ahora sentados en el norte de Italia, se levantarían para unirse a su causa si los llamaba. Esta confianza en los Evocati dio forma a la política romana. Un gobernador provincial con acceso a un gran número de veteranos leales no era solo un administrador. Era un potencial rey, un hecho que emperadores como Vitelio aprendieron por las malas cuando las legiones de Oriente, reforzadas por los 13.000 Evocati de Muciano, marcharon sobre Roma. La institución de los Evocati también tuvo un profundo impacto en la transmisión del conocimiento militar. En una era sin academias militares formales como las conocemos hoy, la experiencia se transmitía directamente de veterano a recluta. Los Evocati, al servir como instructores, aseguraban que las lecciones aprendidas a un alto costo en una frontera no se perdieran. Un Evocatus que había luchado contra las tácticas de guerrilla de los partos en Oriente podía enseñar a los nuevos legionarios en el Rin cómo enfrentarse emboscadas en los densos bosques germanos. Actuaban como la memoria institucional del ejército, un depósito vivo de conocimiento táctico que se adaptaba y evolucionaba constantemente. No eran solo entrenadores físicos, eran mentores que enseñaban las realidades no escritas de la supervivencia en combate. Además de sus roles militares y administrativos, los Evocati eran un instrumento de poder blando. La imagen de un veterano condecorado que había servido al imperio durante décadas y luego había elegido volver a hacerlo, era una poderosa herramienta de propaganda. Simbolizaba la justicia y la generosidad del sistema romano. El imperio cuida de sus soldados, y sus soldados, a cambio, le son incondicionalmente leales. Cuando los civiles en una provincia veían la prosperidad y la seguridad que traían las colonias de veteranos, su percepción del dominio romano se volvía más favorable. Los Evocati no solo defendían el imperio con la espada, lo construían y lo legitimaban con su ejemplo. Eran la encarnación de la paz romana, una paz garantizada por la amenaza siempre presente de una violencia ejercida por los profesionales más experimentados del mundo. Incluso dentro de la Guardia Pretoriana, el concepto alcanzó su máxima expresión. Un pretoriano ya era un soldado de élite, seleccionado por su físico y su lealtad. Tras 16 años protegiendo el volátil corazón político de Roma, un veterano pretoriano era un experto no solo en combate cuerpo a cuerpo, sino también en seguridad, inteligencia y política de la corte. Dejar que un hombre así simplemente se retirara era un desperdicio de un activo de inteligencia invaluable. De ahí la lógica detrás de los Evocati Augusti. Al retener a los mejores de estos veteranos, el emperador se aseguraba un cuadro de agentes que no podían ser fácilmente engañados, intimidados o corrompidos. Eran hombres que conocían cada pasadizo del palacio, cada facción en el Senado y cada rumor en los cuarteles. Su lealtad, forjada durante casi 2 décadas de servicio directo al trono, era, en teoría, absoluta. La historia de los Evocati es, en última instancia, una historia sobre el valor de la experiencia humana en un mundo dominado por la fuerza. Muestra que el ejército romano, en su apogeo, era mucho más que una simple máquina de conquista. Era una organización que entendía profundamente la psicología de sus soldados, que creaba caminos para el avance, la recompensa y, lo que es más importante, un propósito continuo. Al ofrecer a sus veteranos la oportunidad de volver en un rol de prestigio, Roma se aseguró de que el conocimiento y la habilidad ganados con sangre en las fronteras no se perdieran, sino que se reinvirtieran en el sistema, fortaleciéndolo desde adentro. Desde el héroe de guerra que salvó Britania hasta el silencioso guardián que vigilaba el sueño del emperador, los Evocati fueron el pilar silencioso pero inquebrantable sobre el que se sostuvo el poder y la gloria de Roma durante siglos. Su legado es un testimonio perdurable de que los soldados más viejos no siempre se desvanecen. A veces, simplemente esperan una nueva llamada al estandarte. Y ellos, en su mayor parte, respondieron con la lealtad y el coraje que definieron a la mayor fuerza de combate de la antigüedad.